Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, y es que las tensiones parecen estar más altas que nunca en el mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en las últimas noticias que involucran a dos figuras muy comentadas, alerta Halil Ibrahim y Esla, y cómo Afzanur parece estar preparando una venganza. Si te gustan las historias llenas de drama, intriga y giros inesperados, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Con solo un clic, te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Ahora sí, vamos a desgranar todo lo que está pasando. Las noticias que llegan sobre Halil Ibrahim son verdaderamente alarmantes. Se le describe con una alerta activa, lo que sugiere que algo importante, quizás peligroso o delicado, está sucediendo a su alrededor. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera, ya que el nombre de Halil Ibrahim suele estar asociado a situaciones de gran repercusión, a menudo en el ámbito de la seguridad o de investigaciones de alto perfil. Lo que sabemos hasta ahora es que hay una especie de advertencia o aviso circulando sobre él. ¿Se trata de una amenaza? ¿Un descubrimiento importante que podría ponerlo en una posición vulnerable? La falta de detalles concretos solo aumenta el misterio y la especulación. Es posible que esto esté relacionado con algún caso en el que Halil Ibrahim está involucrado, ya sea como investigador, como objetivo, o incluso como una figura que ha destapado algo que otros preferirían mantener oculto. Imaginen el tipo de presión que debe estar sintiendo, o la gravedad de la información que maneja si se requiere una alerta. Esto nos lleva a pensar en su entorno, en las personas que podrían estar detrás de esta alerta, y en las posibles consecuencias. ¿Está buscando protección? ¿Está coordinando alguna operación? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son esquivas. Por otro lado, tenemos a Esla y su conexión con Afzanur. La información que ha surgido es que Afzanur está preparando su venganza. Esta frase es poderosa y evoca imágenes de planes meticulosos, de una espera paciente y de un desenlace que promete ser impactante. Cuando hablamos de venganza pensamos en una motivación fuerte, generalmente nacida de una injusticia o un agravio. ¿Qué le ha hecho Esla a Afzanur para merecer tal nivel de resentimiento? O quizás, que Esla está actuando bajo las órdenes de alguien más, o está siendo manipulada. La naturaleza de esta venganza es lo que más nos intriga. ¿Será una venganza pública, destinada a dañar la reputación de Esla? ¿O será algo más personal, diseñado para afectarla a nivel íntimo o profesional? La forma en que Afzanur está preparando esta venganza sugiere que no es una reacción impulsiva, sino un plan bien pensado. Esto podría implicar la recolección de pruebas, la búsqueda de aliados, o la espera del momento oportuno para golpear. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo se conectan estas dos historias? ¿Está la alerta de Halil Ibrahim relacionada con la venganza de Afzanur? Podríamos especular que Halil Ibrahim, en su rol de investigador o figura de autoridad, podría haber descubierto algo sobre los planes de Afzanur, o quizás incluso estar involucrado en la situación que llevó a Afzanur a buscar venganza. Tal vez Halil Ibrahim es una amenaza para los planes de Afzanur, y por eso existe esta alerta sobre él, como una forma de advertirle o disuadirlo. O a la inversa, Halil Ibrahim podría estar tratando de proteger a Esla de Afzanur. Las interconexiones son complejas y dan pie a múltiples escenarios. Podríamos estar ante un caso de, Esla ha hecho algo terrible, Afzanur busca venganza, y Halil Ibrahim está investigando o tratando de intervenir. O quizá, la alerta sobre Halil Ibrahim es una distracción, y la verdadera trama se esconde detrás de la aparente rivalidad entre Esla y Afzanur. Consideremos la posibilidad de que Halil Ibrahim esté tras la pista de algo mucho más grande, algo que involucra a Esla y Afzanur de alguna manera. Quizás Esla está involucrada en actividades ilegales o poco éticas, y Afzanur, al ser una víctima o testigo, está planeando exponerla. La alerta sobre Halil Ibrahim podría ser una advertencia para el de que se meta en un terreno peligroso, o que se abstenga de investigar ciertas cosas. O si Halil Ibrahim está en la mira de Afzanur, esto podría deberse a que él está interfiriendo en su plan de venganza contra Esla. Las dinámicas de poder, las motivaciones ocultas y las alianzas inesperadas son elementos que suelen estar presentes en este tipo de situaciones. Otra línea de pensamiento podría ser que la alerta de Halil Ibrahim no sea sobre una amenaza externa, sino sobre una situación interna, quizás relacionada con su propia seguridad o la de su equipo. Si esto es así,
y Afzanur está preparando una venganza contra Esla, como podr. ¿Y a esto afectará a Halil Ibrahim? Podría ser que Esla sea una figura importante en el círculo de Halil Ibrahim, o que la venganza de Afzanur tenga el potencial de desestabilizar a un grupo al que Halil Ibrahim está protegiendo. La clave aquí es la ambigüedad. La falta de detalles nos obliga a usar nuestra imaginación y a analizar las posibles ramificaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información a menudo se filtra de forma fragmentada y a veces distorsionada. Las alertas y las venganzas pueden ser metáforas de conflictos profesionales, disputas legales o incluso de campañas de desprestigio orquestadas. Sin embargo, el lenguaje utilizado sugiere que estamos ante algo más profundo y personal. La idea de Afzanur preparando su venganza implica un nivel de premeditación y una causa subyacente. No es un arranque de ira, sino un proceso. ¿Podría ser que Afzanur esté trabajando con otros para desmantelar algo en lo que Esla está involucrada? Y que Halil Ibrahim, al intentar detener esta operación o investigar sus orígenes, se encuentre en una posición de riesgo. Esto crearía una narrativa de conspiración y de juego de ajedrez, donde cada movimiento tiene una contrapartida. La alerta sobre Halil Ibrahim serviría entonces como una señal para el de que está en la mira de fuerzas poderosas, o que sus acciones están teniendo consecuencias no deseadas. Otra posibilidad intrigante es que la venganza de Afzanur no sea contra Esla directamente, sino contra alguien o algo que Esla representa o protege. Y que Halil Ibrahim esté allí para defender esa causa o a esa persona. Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente complejas, con amistades que pueden convertirse en rivalidades y enemistades que pueden dar lugar a alianzas insospechadas. Lo que sí podemos afirmar es que estas noticias sugieren un momento de gran tensión y potencial conflicto. La alerta de Halil Ibrahim indica una situación de cuidado, y la venganza de Afzanur promete un desenlace dramático. La pregunta que nos queda es si estas dos tramas convergerán, si se influirán mutuamente, o si representan eventos paralelos que simplemente coinciden en el tiempo y captan nuestra atención. Recordemos que la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación a menudo está sujeta a interpretación y especulación. Sin embargo, la fuerza de los titulares es innegable. Nos invitan a reflexionar sobre las motivaciones humanas, sobre las consecuencias de nuestras acciones, y sobre las complejidades de las relaciones personales y profesionales. El mundo del espectáculo nos ofrece un escenario constante de dramas, y estas últimas noticias no son la excepción. En resumen, tenemos a Halil Ibrahim bajo una alerta, lo que sugiere una situación de riesgo o importancia que requiere precaución. Paralelamente, Afzanur está preparando su venganza, indicando un plan deliberado para responder a un agravio, presumiblemente contra Esla. La gran incógnita es cómo estas dos narrativas se entrelazan. ¿Está Halil Ibrahim investigando los planes de Afzanur? ¿O está siendo él mismo un objetivo de esta venganza? ¿O tal vez está protegiendo a Esla? Estas preguntas nos dejan con la expectativa de saber qué sucederá a continuación, y cómo se desarrollarán estos eventos que prometen ser muy interesantes. Y así llegamos al final de este vídeo. Esperamos que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya gustado desgranar estas noticias junto a nosotros. Hemos visto cómo la alerta sobre Halil Ibrahim y los planes de venganza de Afzanur contra Esla plantean un escenario lleno de misterio y posibles conflictos. La conexión entre ellos es lo que más nos deja pensando, abriendo un abanico de hipótesis sobre lo que realmente está ocurriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría sobre la conexión entre Halil Ibrahim, Esla y Afzanur? ¿Creen que la venganza de Afzanur será exitosa? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas intrigantes noticias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.